tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, lo analizamos, lo debatimos, te lo mostramos. Vencemos la cerrazón informativa para que vos estés muy bien informado de la realidad. El día en que el presidente Mauricio Macri concretó su veto número 6. Es el sexto veto de Mauricio Macri, siempre sobre leyes que buscaron beneficiar a la sociedad o a un alto porcentaje de la sociedad. El gobierno le costó digerir, no digiere aún, está un gobierno que hoy se mostró muy enojado, muy molesto, porque está enojado y está molesto con la dura realidad económica que le toca vivir a la Argentina. Y ayer y hoy se mostró muy enojado y muy molesto por el voto del Senado. 37 senadores votaron a favor de parar el tarifazo, las tarifas impagables, con una propuesta, con una alternativa de la oposición de retrotraer las tarifas al mes de noviembre y de que los aumentos se den en el marco, lo que sería lógico, que se den en el marco de los aumentos salariales. Lo venimos diciendo todos los días. Fíjese, en este año el gran perdedor es el salario de los argentinos. Junio, podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Junio Recargado, viene con aumentos. A ver, ahora Fernando Alonso enseguida lo va a comentar, pero para dar un primer pantallazo, 11% los colectivos, 8% trenes, 7,5% las prepagas, alimentos y bebidas como mínimo, 2%, ahora nos va a contar Fernando, naftas. Enseguida te vamos a contar, y esto es muy importante, el acuerdo secreto que había firmado el ministro Aranguren con las petroleras. No se había conocido este pacto, este acuerdo secreto firmado por Aranguren y las petroleras, pero que indicaba que por 60 días, estamos dentro de esos 60 días, no se iba a aumentar el precio de los combustibles, pero que después el gobierno iba a subsidiar, iba a hacer un resarcimiento a las empresas petroleras. Hoy lo deschavó la AFIP, porque por un aumento de impuestos, mañana las naftas aumentan 1,5%. La carne, un producto prohibitivo ya para muchos en la mesa de los argentinos, 10% de aumento, aumentó 5% la semana pasada, esto se supo poco, y aumenta ahora otro 5% en los próximos días. No aguante con esto. ¿Qué bolsillo aguanta con este junio recargado, con estos tarifazos? Una inflación, ahora se lo vamos a mostrar, que ya está pronosticando una consultora amiga del gobierno, en 2,5. Y hoy el dólar, que rompió otro récord. Éramos pocos y el dólar rompió hoy otro récord, 25,55, incontrolable. Ni el Banco Central ni el gobierno lo pueden controlar al dólar. Impacta todo esto muy fuerte, Fernando, buenas noches, sobre los precios de todo, ¿no? Sí, claramente, Gustavo, buenas noches. Estabas repasando colectivo, trenes, subte, alimentos, prepaga. Junio, que parecía ser un mes que iba a venir tranquilo, porque el gobierno apostaba que desde mayo bajara la inflación, vuelve a pegar un sacudón muy fuerte. Y alimentos va a estar mucho más arriba del 2% el incremento de mayo, entre 5 y 7% seguramente. Las listas de precios que están llegando nuevas, que llegaron a lo largo de mayo, planteaban aumento de 7, 10 y 12%. Así que seguramente el promedio va a estar más cerca del 5% que del nivel general, que el nivel general se espera que esté arriba de 3% en mayo. Y hoy hubo intervención del Banco Central o del Banco Nación
para tratar de frenar otra escalada del dólar, Fernando? Voy a comentar, hay ventas de los bancos públicos, no hay ventas del Banco Central. El Banco Central mantiene la oferta de los 5.000 millones a 25 pesos, pero este es el precio mayorista, no es el precio que llega a los ahorristas, que estuvo en 25.51. El precio mayorista todavía está un centavo abajo de esos famosos 25. La duda es, cuando llega a 25, si los 5.000 millones que pone sobre la mesa el Central son suficientes para parar la próxima corrida cambiaria. Da la sensación de que los ahorristas pequeños, medianos y grandes van por todos los dólares, así que va a ser una situación muy compleja la que va a tener que enfrentar el Banco Central. Recordando, Gustavo, que hay un informe del Instituto Internacional de Finanzas que agrupa lo más selecto de los grandes fondos de inversión, de los grandes bancos internacionales, que dijo que el dólar a 25 recortó la mitad de la apreciación que tenía el peso. Claro. Esto es dejando lugar a una muy fuerte corrida para los próximos meses. Bueno, en mayo fue récord, ¿no? ¿Cuánto 21%. Se devaluó el peso? ¿Cuánto? 21%. Bueno, 21% solo en el mes de mayo, lo que se ha devaluado el peso y una corrida cambiaria que el gobierno no puede parar. Ahora vamos a continuar con más datos de la economía. Pero hablábamos, el gobierno tuvo una dura derrota en la Cámara de Senadores. No hubo apriete, no hubo llamado, no hubo promesas que bastaran por parte del gobierno, porque en esta los senadores, ayer lo decíamos, mire, lo que pasó ayer en el Senado con este proyecto que primero fue acordado, porque esto es lo que hay que señalar y que hay que explicarle a la gente. El proyecto de tarifas fue acordado en la Cámara de Diputados por todos los bloques de la oposición. A ver si queda claro en esto. Todos los bloques de la oposición, escuchando la demanda de una sociedad que le ha dicho no al tarifazo. Va a venir Hugo Aime enseguidita, uno de los encuestadores más serios de la República Argentina. Él tiene medido hasta ayer no solamente un 88% de rechazo al veto presidencial, hoy seguramente es más, hoy debe ser 90% o más, sino que tiene medido que cerca de un 80-85% rechaza el tarifazo del gobierno. Es decir, el gobierno está aislado de la realidad. Y lo que hicieron los diputados primeros y los senadores después, ¿cómo vuelve un senador a su provincia cuando la ciudadanía les está reclamando que no puede más con los aumentos, con la inflación, con el tarifazo? ¿Cómo puede encarar después un senador en su provincia o un diputado? ¿Qué le va a decir? No votamos a favor del gobierno porque nos prometieron una obra pública que no saben si van a poder cumplir porque el acuerdo del Fondo Monetario Internacional les va a hacer paralizar la obra pública en la República Argentina. Entonces ayer, lo decíamos, quedó en claro quién está del lado de los dictados del Fondo Monetario Internacional en la Argentina y quién está del lado de la sensibilidad del pueblo. Es lo que está faltándole al gobierno, un poco de sensibilidad, de acercarse al sufrimiento de la sociedad. Y esto es lo que quedó demostrado ayer en el Senado de la Nación. Y el gobierno, que ya se sabía perdedor, porque ya los contactos de Frigerio se habían agotado y ni el propio presidente Macri pudo torcer voluntades, tenía redactado desde anoche el veto presidencial que hoy, a las 8 de la mañana, anunció el jefe de gabinete Marcos Peña. Y el gobierno siempre cargando las responsabilidades en los otros. Nunca admitiendo que los errores le pertenecen en esta etapa y que la crisis que se autogeneró es producto justamente de lo que no han sabido saber. Y así también después lo justificaba el presidente Macri, su veto número 6. Mire, le voy a contar. Vetó el presidente Macri la doble indemnización por despidos. ¿Se acuerdan el año 2016 cuando arreciaban los despidos tanto a nivel público como privado? También esto fue una iniciativa de la oposición que hubiera parado, hubiera podido ayudar mucho. Doble indemnización por los despidos, lo vetó.
La jubilación mínima para excombatientes la vetó. La expropiación del Baguen la vetó. La ley de trombofilia la vetó. Salario mínimo profesional lo vetó. Y hoy la limitación del tarifazo. 6 vetos sobre leyes que iban, 5 de ellas, a los sectores más vulnerables, a los sectores populares de ayuda social. Es decir, fíjese cómo este gobierno sigue rechazando todo lo que signifique amplias mayorías. Y está muy atento al pedido de las empresas, porque en última, lo que ahora enseguida vamos a ver, cómo se han beneficiado las empresas. Macri lo justificaba al veto número 6 de esta forma. Sí, ya ha sido vetada, como preguntaba tu colega. Era ya una cosa anunciada, ¿no? Como dijo la doctora Carrió anoche, esta ley no nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho dónde salen los recursos, y no dicen dónde está la plata. Ya me encantaría, no sé, no tengo una viroma, hacer así con una varita mágica que la plata apareciese. Sería maravilloso, pero no. Significaría que deberíamos suspender la UH el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país. Los gobernadores, los senadores, lo hablábamos con Rogelio esta mañana, ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho, escuché decir por parte de ellos, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué quería hacer, una demostración de poder el peronismo? Ahora, usted notó, ¿no?, el presidente hacia dónde va cuando dice, y tendríamos que, si no, suspender todos los beneficios para el pueblo. Nunca se lo escucha al presidente decir, bueno, la verdad, a ver, y sí, hubiéramos podido aumentar las retenciones al campo nuevamente, las retenciones a las mineras también, hubiéramos podido ver la timba financiera que reina en la City, a ver si podemos sacar un centavo más de ahí. Nunca, nunca con los sectores de poder. Porque cuando en la semana pasada insinuaron que podían suspender el tema de las retenciones, hubo 2 gritos del campo y el gobierno reculó en chancletas rápidamente. Porque frente a los poderosos el gobierno no se para. Y la amenaza, fíjese, siempre es para los sectores más populares, para los sectores más carenciados. Y bueno, le vamos a tener que... Las obras públicas, el propio gobierno lo dijo Duhovne, que se van a paralizar por el acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, no por esta ley de tarifa. Se van a paralizar por las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Lo dijo Duhovne, que anunció que va a haber recesión y menor crecimiento este año, y más inflación, producto de ese acuerdo. No lo dijimos nosotros, no lo dijo ningún dirigente de la oposición, lo dijo el ministro de Economía, Nicolás Duhovne. Entonces, está claro que también ahí se les cae el relato al gobierno. Porque en vez de articular una política fuerte con los sectores más importantes de la Argentina, con los sectores que están representados en el Congreso, donde la política es la que tiene que dar soluciones, el gobierno se encierra nuevamente, defiende a los empresarios y de esta forma no toca el campo, no toca las mineras, no toca la timba financiera, de donde podría extraer mucho para financiar. Anoche, muy comentado hoy en todas las redes, el discurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación. Esto decía. Mentira, señora presidenta, que se hayan eliminado los subsidios. Se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional. Pero ahora hay subsidios ciudadanos. Son los ciudadanos y ciudadanas argentinas los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas. ¿Alguien se puso a pensar la angustia, la desazón de la gente sentada frente a las facturas de luz, de gas, de agua?
la prepaga, las expensas, los alquileres. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido y en crisis, los mercados internacionales nos hubieran prestado 100.000 millones de dólares? Me parece, señora presidenta, que ya es hora de que no se le mienta más a la gente. A los efectos de recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Votaron negativamente la nacionalización de Repsol, de YPF. ¿Usted, señora, era diputada? Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos, lo que pasa ahora lo ocultan y lo callan e inventaban cosas que no sucedían. ¿Y qué decía la oposición de entonces? Mire, pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta, el 10-11 del 2015, 6 días antes del balotaje. Gabriela Michetti, 16 de noviembre del 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Se cansaron de mentirle en todo. A los trabajadores que no iban a pagar ganancias. A los usuarios que no iba a haber tarifazo. Que no iba a haber devaluación. Que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juega en contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. ¿Cómo puede negociar Aranguren con las petroleras y no puede negociar con los otros la suspensión de tarifas? A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Tenemos que terminar pensando que la razón es porque los que cobran, como decía hoy la senadora Anabel Fernández Agasti, son los amigos del presidente. Es Caputo, es Midlin, es Lewis. Por esa razón no se puede negociar y sentarse con las empresas y decirle no aumenten más las tarifas. Ha sido muy grande el aumento, señora presidenta. ¿Se acuerdan cuando ustedes se reían cuando Chávez decía cómo había que bañarse? Ahora encontramos que nos dicen cómo tenemos que cambiar lamparitas, cómo tenemos que calefaccionarlos, a qué hora tenemos que prender, cómo nos conviene prender, que nos conviene estar con las botas, sin las botas, con abrigo, sin abrigo. En serio estamos haciendo una contribución a que puedan mejorar una situación que se está tornando bastante inmanejable. Muchas gracias, señora presidenta. Así hablaba anoche la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también en otro párrafo le recordó a Gabriela Michetti aquel famoso Grupo A que en el 2010 dejó sin presupuesto, cuando el PRO era oposición, sin presupuesto durante un año al gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cosas que también hay que recordar, ¿no? De la historia reciente, cuando el presidente habla de irresponsabilidad, lo que también ellos, dejar sin presupuesto a una nación, a un gobierno, y es un acto también de mucha irresponsabilidad política, ¿no? Bien, también hoy, en el otro extremo, ¿no? Porque para nada es kirchnerista, nunca lo fue ni lo será, ¿no? Incluso forma un antagonismo prácticamente personal. La diputada Graciela Camaño, esta mañana dialogábamos con ella en Mañana Silvestre en Radio 10, y esto decía sobre el veto presidencial al proyecto sobre tarifas. Yo sinceramente te digo, a esta altura
después de todo lo que ha hecho el gobierno tratando de confundir a la gente, digo, indudablemente el Ministerio de Energía le pertenece a un sector económico de la República Argentina que ha puesto en el ministerio al señor Aranguren, que está trabajando para el sector, no está trabajando para la gente. Entonces, que no me vengan con ninguna estupidez del tipo de alianzas, del tipo de desestabilización, del tipo de que se quiere que la Argentina le vaya mal. Las empresas nunca perdieron. Claro. Cuando Cristina le daba subsidios, tampoco perdieron, porque eran subsidios. O sea que acá los únicos que nunca perdieron fueron los empresarios. Y ahora no solamente le siguen dando subsidio en menor cantidad, sino que además le establecieron una política a largo plazo que les garantiza, y que incluso les ha posibilitado este año llevarse la casa la plata. Bueno, el ENRE le ha dicho llévensela a la casa. Entonces, dijeron que esto lo hacían para proveer de energía. Pero ¿cómo van a proveer de energía si en lugar de hacer inversiones se la están llevando a la casa? Gato, a esta altura digamos todo. Macri tiene intereses porque él mismo tiene empresas familiares que están metidas en el sector energético. Entonces, acá no es patriota la actitud de Macri. Está defendiendo sus propios intereses. No escuchan y van a utilizar todas las herramientas para seguir acomodando sus propios intereses, incluso la herramienta del veto. Nosotros vamos a utilizar la herramienta de acudir a la justicia, porque nosotros creemos que todo el proceso está viciado de nulidad. Bueno, así anticipaba hoy la diputada Graciela Camaño que van a ir a la justicia, van a ir a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para recordar también un argumento utilizado en su momento por la Corte cuando fijó cuando hablaba de la razonabilidad de las tarifas, ¿no? Así que seguramente será el próximo paso, el de la judicialización. Pero hablaba Camaño de La Plata, ahora está Federico Bernal, que es un especialista en este tema, vamos a hablar con él también, pero de la plata que se llevaron las empresas, dijo, a su casa, no a hacer inversiones. Vamos a repasar, a ver. Ganancia de las empresas de gas en los últimos 12 meses. Fíjese cómo va, Camusi, 452 millones, Gas Cuyana, 588 millones de pesos, Gas Natural Van, 574, Metrogas, 787, TGN, 808, TGS, 2.797 millones de pesos, total 6.006 millones de pesos en los últimos 12 meses. Después le voy a pedir a Federico Bernal que nos diga las principales de quién son, ¿no? Los nombres y, mire lo que han ganado, Mire lo que han ganado las empresas en los últimos 6 meses. Mire si las empresas no pueden hacer también una contribución solidaria y compartir con los usuarios también el tarifazo. Bueno, hay más. Mire, Edenor, 491 millones, Edesal, 193, Transener, 2.300 millones, Central Puerto, 3.728 millones de pesos, Central Costanera, 369 millones, Pampa Energía, 4.716 millones de pesos, total 11.997 millones de pesos. Camusi tuvo una ganancia del... las acciones acá, desde fines del 2015, ¿cuánto subieron? Camusi 644%, Gas Cuyana 523%, Gas Natural Van 189%, Metrogas 477%, TGN 378%, TGS 706%, Edenor 368%, Edesal 696%, Transener 525%, Central Puerto
197%, Central Costanera 177% y Pampa Energía 297%. Las acciones desde fin del 2015, mire si no han ganado estas empresas del sector. Mire si no pueden hacer gestos solidarios para con los ciudadanos. Bien, vamos a lo que... Fíjese el Ipsis. Vamos a pasar ya al bolsillo. Mire el Ipsis lo que proyectó hoy para la inflación del mes de mayo. El Ipsis, que es una consultora muy cercana al gobierno. Para mayo, 2,8% está pronosticando el Ipsis. Y anual del 27%. Atenti con esto. El Ipsis, 2,8% para mayo, anual 27%. Habrá que ver, y ahora además vamos con el tema de los precios. Miren lo que han aumentado algunos productos. De diciembre a mayo del 2018, el chorizo parrillero aumentó en este periodo 324%. El aceite de 1,5 litros, 254%. La cerveza de 1 litro, 245%. La cerveza, ¿se acuerda cuando el funcionario de Saladillo le dijo, déjense de tomar cerveza y vayan a pagar las tarifas eléctricas? Esa es la sensibilidad de los dirigentes y de los funcionarios del PRO. La de Saladillo, ¿se acuerda cuando le dijo a los habitantes de Saladillo, dejen de tomar cerveza con los amigos y paguen las tarifas de electricidad? La papa aumentó 239% entre diciembre y mayo del 2018. El arroz, un producto insustituible, básico para la canasta, para la mesa de los argentinos, aumentó un 223%. La manzana, el kilo de manzana, 198%. ¿En cuánto aumentaron los salarios, Fernando, entre diciembre del 2015 y mayo del 2018, más o menos aproximadamente? Fueron en 2016 20%, en 2017 creo que también cerca de eso, así que 40% habrán subido entre los 2 años. Y más del 200% productos básicos de la canasta familiar. ¿Se da cuenta que no hay punto de comparación de cómo venimos perdiendo los asalariados en la República Argentina frente a la inflación? Que el gobierno dijo, prometió, Macri en campaña, que era cuestión de sentarse en el sillón de Rivadavia y en 2 días, asunto terminado. Y se viene el naftazo. ¿Qué pasó, Fernando? Bueno, lo que sucede es que hay vigente un acuerdo del gobierno con las petroleras para congelar el precio durante mayo y junio. Todo lo que se atrasa durante estos 2 meses se va a recuperar en el segundo semestre en 6 aumentos, 1 por mes. Ahora, el 1 de junio va a regir un nuevo aumento, pero esto es por un incremento de los impuestos. Antes teníamos el ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles, que era un porcentaje sobre el valor de la nafta. En la reforma tributaria lo cambiaron por un valor fijo. Ese valor fijo se actualiza trimestralmente en función de la inflación. En este caso, toma la inflación de enero, febrero y marzo, que da 6,5%. Pero vos hablabas de un acuerdo secreto, que no se sabía. Exacto. Ese acuerdo va a romper con el congelamiento de precios, porque se va a trasladar a partir de mañana en un aumento de 1,5%. Bueno, este es parte del acuerdo secreto que firmó Aranguren con las petroleras. Precios a partir de julio del 2018. A partir del 5 de julio del 2018, los refinadores adicionarán en el precio de sus combustibles el resultado de la cuenta compensatoria en 6 cuotas mensuales consecutivas denominadas en dólares y aplicarán las mismas por encima de la variación de los precios de nafta y gasoil, que tendrían lugar como consecuencia de la evolución de los costos calculados en base a un incremento del 12% sobre precio de venta al público más la fórmula de ajuste del punto 5 anterior. Ese 12%, Gato, sí. Ese 12% ya está entre 30 y 35%. Ese 12% fue al día que se firmó el acuerdo.
pero al 1 de julio, cuando va a empezar la actualización, ya están hablando de que el atraso es de 30 a 35%, así que el aumento que va a pegar los combustibles en la segunda parte del año tiene un piso de 35%. A eso le tenés que sumar todo el resto del atraso que se vaya gestando durante junio y a lo largo del segundo semestre. Así que el precio del litro a 40 pesos para fin de año es ya casi una realidad, ¿no? Digo, es ¿cuánto? Muy... Con 40 pesos, como se hablaba, va a estar muy cerca de eso. Una 35% tenés de base, más lo que se acumule durante junio y el resto de el segundo semestre. Pensá que además del precio internacional del crudo, el precio de la nafta está actualizado por la devaluación del peso, y la devaluación del peso no paró, siguió a lo largo de mayo. Claro. Este acuerdo se firmó el 12, sí. 21% se evaluó el precio, el peso durante mayo, así que todo eso falta trasladarlo. Bien, ahora vamos a hablar también con Hernán Lecher, que nos trajo un informe muy completo sobre cómo todo esto va a repercutir en precios a partir de mañana y en su bolsillo. Bien, Darío Villarruel, novedades hoy en el ámbito judicial para destacar. Sí, la justicia paralizada. Hoy se decretó día inhábil en la justicia. ¿Por qué? Porque tiene un sistema obsoleto de comunicación a abogados de las resoluciones tanto del fuero penal, el fuero laboral, el fuero comercial, que se notifican a través de un sistema electrónico. Está obsoleto, tanto es así que tanto el Colegio Público de Abogados pidió que se declare inhábil el día de hoy, también el Consejo de la Magistratura, pero lo más duro es lo que ha escrito la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Dice, la tecnología en el Poder Judicial de la Nación es la punta del iceberg del estado general de cosas. Se viene quejando hace mucho tiempo de la poca importancia que dan a la infraestructura del Poder Judicial, donde están causas importantes que tienen que ver con libertad de personas, con bienes de personas, con cuestiones de funcionarios, con cuestiones del Estado Nacional, y parece ser que no hay presupuesto para cambiar un sistema que se llama Ex-100, que aparentemente hace tiempo que tiene problemas y no es la primera vez que se paraliza la justicia. Habrá que ver si mañana se pueden notificar los abogados. Recordemos que las notificaciones tienen que ver con un pedido de captura, con una exhibición de prisión, con un decreto de quiebra, con un montón de cuestiones que obviamente los abogados se notifican a través de ese sistema. Paralizada la justicia, y apuntan obviamente al presidente Ricardo Lorenzetti para que convoque a una licitación y mejore esta forma de comunicación que está colapsada, lo digo por muchos abogados que lo están viendo y que saben que si no tienen notificación electrónica, obviamente no pueden actuar en cada uno de los expedientes. Además de esto se suma que, por ejemplo, no hay calefacción en muchos despachos de jueces, edificios colapsados. La verdad que uno se pregunta qué hacen con el presupuesto de la justicia, ¿no? Y claro, y recalcan el tema de la independencia de poderes. Es decir, si el Poder Judicial por sí solo no se puede bastar para su presupuesto y tiene que recurrir al Ejecutivo para que de alguna manera le tire un centro, evidentemente se mezclan las cuestiones y tiene como resultado por ahí algunos fallos que no son creíbles desde el punto de vista jurídico. Totalmente. Los ojos del mundo puestos en España. Horas decisivas para el gobierno de Mariano Rajoy. Acusado, cercado, ya no por denuncia, ya no por casos concretos, sino por sentencias judiciales de alta corrupción en el Partido Popular. La moción de censura, el voto de censura propiciado por el líder del Partido Socialista Obrero Español, ya alcanzó los votos. ¿Puede caer Rajoy? Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gustavo. Y falta el empujón de los votos de mañana, pero todavía puede hacer una jugada y puede renunciar. A ver, expliquemos porque lo venimos siguiendo atentamente acá en C5N. Es la cuarta moción de censura que se presenta en el sistema parlamentario español en contra de un jefe de gobierno desde el retorno de la democracia después de la muerte de Francisco Franco. Las tres primeras fracasaron. ¿Qué se necesita para tener éxito? La mayoría simple en las Cortes españolas, o sea, en el Congreso. Esto quiere decir 176 votos. Hasta ayer a la noche no los tenía la oposición. Estaban negociando con el Partido Nacionalista Vasco. Le faltaban 5 votos que aporta el Partido Nacionalista Vasco, que está en coalición en Euskadi, en el País Vasco,
con el Partido Socialista. Hoy a la mañana comenzó el debate de la moción de censura y ahí en un momento apareció un comunicado oficial del Partido Nacionalista Vasco diciendo: vamos a apoyar la moción de censura. Es decir, los números están. Los Es números decir, para que mañana ya están. está cercado Rajoy. En principio. ¿Y qué falta? Bueno, primero que nadie se dé vuelta. Esto puede pasar. Puede pasar también en España. Por supuesto que puede pasar también en Igual España. es mayoría No sería- simple, ¿no? Por un Mayoría simple, 176 votos. La jugada que puede todavía utilizar Mariano Rajoy es renunciar, dar un paso al costado, y entonces hay que formar un gobierno que se llama ejercicio en funciones, que no queda muy claro qué sería, pero esto le daría un tiempo al rey para nombrar a otra persona. Si mañana los votos dan y efectivamente la moción de censura es aprobada, inmediatamente le informan al rey que Mariano Rajoy deja de ser presidente del gobierno español, y casi de inmediato el rey nombra a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Ahora, un detalle interesante para la política, Gustavo. Hace una semana Rajoy estaba eufórico. Todo le iba muy bien, se iba a aprobar el presupuesto. Fíjense lo que es la política, no solamente para España. Fíjense lo que es la política. Ahora, no nos olvidemos una cuestión, Pedro. Sí. Me parece que es fundamental para recalcar. Está no solamente denunciado, sino que ya hay sentencias, creo que son 200 y pico de años, por un caso de corrupción, porque el Partido Popular ha sido rodeado y denunciado de múltiples casos de corrupción, ¿no? Es que justamente... Digo, porque acá, fíjate vos, las derechas siempre son las transparentes, vienen a transparentar. Mirá cómo termina Rajoy, el Partido Popular, denunciado por todos lados. Uno de los más corruptos de Europa. ¿Cómo termina y cómo está terminando Temer, donde los corruptos son los que gobiernan hoy Brasil? El presidente de la Cámara de Diputados, que la destituyó por un acto administrativo a Dilma Rousseff, está preso por corrupción. Entonces digo, esto también hay que destacarlo, ¿no? Cómo se caen las caretas de la supuesta transparencia. Es que por eso te decía, Gustavo, hace una semana Rajoy estaba eufórico, pero apareció la sentencia en primer lugar del ex tesorero del Partido Popular, 33 años de prisión por la famosa Caja B, se los explicábamos, más de 120.000 millones de euros en diferentes casos de corrupción, cuando el presupuesto de sanidad son apenas 4.200 euros del año pasado. Una corrupción gigantesca. En una semana se dio vuelta todo, y quien estaba eufórico está hoy o mañana al borde del abismo. El que está también en la cuerda floja, hay que decirlo, es Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Algunos de ustedes recordarán el Daniel Ortega de la Revolución Sandinista de 1979. Bueno, este ya no tiene nada que ver con aquel. Hubo protestas ayer otra vez, manifestaciones masivas, cerca de 15 muertos. La iglesia estaba tratando de mediar y negociar, sentarse a hablar con el gobierno. A raíz de los 15 muertos, la iglesia decidió romper el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, cada vez más aislado. Les digo, no es el Daniel Ortega que ustedes recuerdan de la Revolución Sandinista. Muchos de los compañeros de la Revolución se alejaron de él porque dicen que hoy ya no es de izquierda, sino que es un hombre de derecha, por más que tenga una retórica antiimperialista o de izquierda. Hay que señalarlo, Daniel Ortega en la cuerda floja. Gracias, Pedro, gracias. Vamos a seguir minuto a minuto sobre toda la situación en España. Bueno, el presidente vetó. Hugo Aime nos acompaña esta noche. Hola, Hugo. Buenas noches, gracias. Antes del veto, ¿qué porcentaje de argentinos rechazaban esta posibilidad? Mira, nosotros lo que preguntamos fue si estaba de acuerdo con lo que el dictamen que había salido de la Cámara de Diputados, de que las tarifas incrementen como los salarios o que las tarifas sigan incrementándose como ahora. La respuesta fue un 95% que dijo que las tarifas tenían que incrementarse como los salarios. La otra pregunta fue, bueno, entonces usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente vete lo que vino fue de la Cámara de Diputados, el 88% se definió en contra del veto. Esa altísimo es la los porcentajes por un tema. Exacto. Y por el otro, ¿no? Sí, claro. Hay que entender lo siguiente, ¿no? Cuando en Argentina se te escapa el dólar y vas al Fondo Monetario, la gente lee crisis.
estamos complicados, estamos jodidos, diría la gente. Entonces, tenés un gran susto, la inflación no está controlada y obviamente el tema tarifas es un tema, digamos, que complica muchísimo. Entonces la respuesta es lógica. Quizá otro colega era de 5 puntos menos, todo puede ser, pero digamos, la tendencia va a ser esta justamente por la situación en que está la Argentina hoy. ¿Esto No es en es Ciudad de por- Buenos Aires? Si uno preguntaría, no sé, por cualquier otro Claro. artículo daría lo mismo. Sí, perdón. No, ¿esto es en la Ciudad de Buenos Aires o la No, encuesta no, refleja nacional. lo Yo que hago pasa en todo estudios el país? nacionales presenciales. 1000 casos presenciales todos los meses. Ahora, Hugo, esto también está hoy a la mañana, vos lo explicabas muy bien en la radio y te pido que lo reiteres, Sí. porque esto tiene que ir, va muy de la mano con el humor social de este momento en la República Argentina y sobre un humor de la sociedad respecto a cómo ve el gobierno de Macri, ¿no? Sí, sin más que hay que entender que estuvo muy fuerte hasta octubre del 2017. En noviembre, con la ley de previsión ya sobre fines de mes, y nosotros medimos como medimos, lo agarramos porque medimos todos los fines de mes, ahí se empezó la primera caída. La primera caída, y hay que pensar que este gobierno es un gobierno de expectativas. Entonces cayó la imagen presidencial y empezaron a caer las expectativas. En marzo, el presidente, ya viendo que había una caída y una caída de expectativas, ¿qué le dijo a los argentinos? Le dijo, lo peor ya pasó. 2 meses y medio después dijo, vamos al fondo. Entonces estos sucesos son muy inexplicables para la población. Y entonces le quita credibilidad a la palabra presidencial y continúan bajando las expectativas. Entonces cuando nosotros hoy preguntamos cuál es el nivel de aprobación de la gestión del gobierno, tenemos 26% de aprobación y 60 y algo de desaprobación. 26, bajísimo. Sí. Muy Hay que bajo. pensar, hay otros colegas, yo pregunto, ¿aprueba o desaprueba? Hay otros colegas que dicen, aprueba mucho, algo, poco, Claro, nada, claro. te cambia un Ustedes poquito. preguntan directamente. Sí, igualmente, la imagen personal del presidente la tenemos en 36 positivo y el resto es negativo. O sea que hoy el presidente está cuarto, quinto en el ranking de dirigentes. ¿Y cuánto llegó a tener de imagen positiva Macri? Y cuando comenzó, 65% aproximadamente. Como imagen personal, 70 puntos. ¿Hay problemas para la gobernabilidad con este piso de...? La gente, yo pregunté si la gente pensaba que esto era una crisis importante, la contestación es que sí, que es una crisis grave, pero cuando preguntás si esto termina como en el 2001, te dicen que no. La gente no está viendo que esta crisis vaya a terminar como el 2001. Lo que sí estamos con un problema institucional, porque tenemos, excepto Vidal, que viene en caída, pero se mantiene, digamos, la mitad positiva, la mitad negativa, el resto de la dirigencia política está toda con balance negativo. No sacás a ninguno. Entonces, estás en un problema que el gobierno cae, la oposición no crece, y estás con, digamos, una situación de enojo y desesperanza social. Ahora, eso es lo importante, Hugo, ahí iba, porque esta mañana usted me comentaba un análisis realmente muy interesante lo que usted ha Estaría hecho. más y lúcido todo. la mañana. ¿Eh? Estaría más lúcido la mañana. No, pero digo, las expectativas negativas que tiene la población también para el futuro. Bueno, el gobierno empezó más o menos a tener 50, 60, 70% de decir, de acá a un año las cosas van a mejorar. Hoy solo un 28% nos contestó que pensaba que de acá a un año las cosas se iban a mejorar. Entonces, por eso yo decía, es un gobierno que siempre las políticas económicas y sociales las tuvo muy mal evaluadas. Si uno preguntaba cómo están las cosas con la inflación, eso daba, no sé, 70, 80% negativo, la política económica lo mismo, la política laboral lo mismo. Quedaba bien la obra pública, que ahora aparentemente va a parar, el combate al narcotráfico y el tema de la corrupción. Pero era un tema de valores. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno está cuestionado en algunos temas, con temas éticos algunos los tiene cuestionados. Sí. La inflación no para, y la palabra de que el próximo semestre las cosas van a estar mejor tampoco se cumple. Todo eso genera un problema. ¿Y recurrir al Fondo Monetario, ustedes midieron eso? 70% están en desacuerdo. Aún votantes de Cambiemos, ¿no? Yo creo que hay que pensar que hoy Cambiemos aproximadamente está manejando un nivel de adhesión de los que lo votaron en la primera vuelta, para ubicarse. 30%. 30%, 32%. La imagen de Vidal, con la declaración que hizo esta semana respecto de las universidades en el Gran Buenos Aires, ¿le va a pegar?
Puede pegar, es un tema muy de clase media, me parece. Creo que el problema de Vidal, que Vidal es Macri, está muy pegada a Macri. Entonces, en la medida que cae Macri, cae Vidal. Salvo que ella se diferencie, pero no lo está haciendo. Justamente está cada vez más cercana al presidente. Si ella se diferenciaría, yo creo que podría crecer. Igual hubo el ocultamiento mediático que hay y la defensa que hacen algunos colegas del tema de las tarifas, uno lo entiende. Sí. También ayuda para que no siga cayendo mal la imagen, porque si uno agarra en este momento cualquier colega, dice, está muy bien que las tarifas suben. Sí. No lo puedo creer, pero... Y lo mismo pasa con Vidal respecto a lo que dijo de las universidades. Yo creo que hay una protección mediática, un apagón informativo, que lo ayuda un poco al presidente, porque si no la caída sería peor todavía. Sí, a ver, yo quiero dar una noción de esto, ¿no? En el mes de... hoy yo dije 26. En el mes de marzo, que ya estaba en caída, nosotros tuvimos 35, 36 puntos de aprobación. ¿Y qué pasó? En 2017, en el mismo mes, tenían la misma nivel de aprobación, 35, porque también habían incrementado en esa época las tarifas. Claro. Sin embargo, el gobierno gana las elecciones legislativas. Ahora, 26 no tuve nunca. 30, como fue en el mes de marzo, tampoco. Quiere decir que lo que no sabemos es dónde termina la caída. Es dificultoso hoy definir cuál es el piso del presidente. Claro. Y además, era interesante también la impresión de la sociedad con la palabra Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso Cuando sí. ustedes le preguntan, llega al fondo, acuerdan con el fondo, ¿cómo reacciona la gente? No, la gente, digamos, reacciona mal por varias razones. Uno, porque hay una memoria histórica que tiene que ver básicamente con el tema del 2001, la crisis, ¿no? La gente, digamos, mayor se puede acordar para atrás, pero si no, la gente referencia inmediatamente al 2001. Y el recuerdo obviamente no es bueno. Y entonces hablas de crisis, tenés miedo a la desocupación, que es lo que piensa que va a suceder con el acuerdo con el fondo. Tenés miedo al ajuste, tenés incertidumbre, bueno, el Fondo Monetario es todo eso, ¿no? ¿Hay crisis en este momento? ¿El gobierno tiene una crisis de confianza, de credibilidad, o tiene una crisis política y económica importante que no ha sabido cómo resolver y no sabe cómo agarrar el toro por las En astas? términos de opinión pública tiene una crisis de credibilidad, eso está claro. Y tiene una crisis política, porque tiene unos líos con sus aliados también importantes. Desde el punto de vista económico, yo no soy economista para definirte esa situación. Da toda la sensación que si recurriste al Fondo Monetario es que estás sin problema. Pero bueno, sabemos que hay muchos economistas que están diciendo que no había por qué ir al Fondo Monetario. ¿Hay algún antecedente, otro presidente con un nivel de aprobación tan bajo en esta altura del mandato? Duhalde. Pero bueno, en el medio, Duhalde en medio de un caos. Duhalde de la después de peor Costilla. crisis Te política. diría Menem después de su reelección. Menem después de su Claro. reelección tenía una imagen muy bien, porque antes medíamos distinto, ¿no? Medíamos muy bien, regular, mal, no hacíamos positivo, negativo. Y Menem llegó a tener un muy bien de 10. Tener tiene, medido por los brasileños igual, con la suma de muy bien, tiene 2%, ¿no? Menem tenía 10%, no hubo conflicto institucional, perdió las elecciones legislativas, pero terminó. Ahora, ¿no? Hugo, Pero no puede salvar el Mundial. Claro. Si Neymar juega bien. Exacto. Hugo, no entiendo algo. Si Macri no vetaba la ley, Sí. a lo mejor subía su imagen. Sí, seguramente. O sea que no le interesa mucho que la imagen suba, salvo hacer los negocios para los amigos. No, a mí me parece que el gobierno tiene una concepción respecto a la economía de la Argentina y cómo se resuelven los problemas, ¿no? Hace poco un gobernador que había estado con el presidente me dice, mirá, lo que pasa es que están enamorados de bajar el déficit fiscal. Entonces, si uno lo que cree es eso y está convencido, y mismo lo dijo el presidente, hay que estar con las convicciones, hay que tener las Sí, convicciones pero enamorados firmes. ahora, porque en estos últimos 2 años el gobierno de Macri aumentó el déficit fiscal. No, Ahora eso porque está lo claro. aprieta el fondo. No, sí, está claro. Pero quiero Ahora decir, porque lo aprieta el fondo. el concepto, ellos me parece que partieron de un concepto. Nosotros somos, digamos, gente de negocios, el mundo va a venir a nosotros. Bueno, eso no sucedió. Es decir, vino el mundo financiero, no vino el mundo de la inversión, no vinieron las inversiones, no bajó la inflación. Es decir, nada de lo que
suponían que iba a suceder, sucedió. Y se encontraron frente al cambio del escenario internacional. Ahora ahí también, porque digo, ellos se mostraron como los campeones siempre del marketing, del relato, del manejo de los medios, para que siga este nivel de credibilidad el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Se les cayó el relato? ¿Apareció la realidad dura que estamos viviendo ahora? Sí, ¿O la sociedad percibió que el mejor equipo de los últimos 50 años no tenía soluciones? De todo un poco, ¿no? Porque hay una cosa lógica. El gobierno, vos le das 2 años. Creíste en el gobierno, votaste un cambio. El cambio no se dio, pero tenías la expectativa. Ganó las elecciones. Y cuando fuiste a la reforma previsional, la lectura consensual de la sociedad fue que le estaban metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Ahí es donde empieza el problema. Porque hay que pensar que cuando Macri gana las elecciones, va sobre el centro. Quiere decir, empieza a decir, los trabajadores no van a pagar ganancias, no va a haber inflación, voy a respetar las empresas del Estado, ¿no? Que era bastante la prédica, un poco del Frente Renovador y bastante del Frente Renovador. Claro. O sea, toma bastante de las banderas de Massa. Es más, se lo lleva a Davos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezás a gobernar y en vez de ir al centro vas ya sobre la derecha, y ahí estás complicado porque perdés un sector del electorado. Y las promesas incumplidas, ¿no? Bueno, por eso digo. Ahí está, claro. Y hay que pensar lo siguiente. Macri sacó, decíamos, 33, 34 puntos la primera vuelta. El resto fue un 15%, 17% de gente que no lo había votado, que decía Cristina no, entonces claro. Macri. No era elijo, era opto por esto. Fue el voto en contra de Cristina. Por eso, bueno, ahora eso se fue, claro. Digamos. Fue un clavo saca otro clavo para esa gente. Más o menos. Bueno, Hugo, muy bien, interesantísimo, ¿eh? Bueno, te acaparaste la media hora. Que se quedan, ¿eh? Se quedan, no es que se quedan sumamos para la próxima. Una línea, Federico, escuchábamos recién el presidente que dijo, bueno, una irresponsabilidad, aumentan el déficit, le tiró con todo. ¿Es tan así o el presidente tenía alternativas? Dijo que no podía sacar la varita mágica. Bueno, lo mostraste en esa diapositiva con las empresas, las grandes ganadoras. Y de hecho ayer, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner puso en números la transferencia colosal de recursos o de ingresos desde los usuarios a esas mismas empresas. 16.500 millones de dólares que salió del informe de Fiel. Sí. Entonces, todo esto se explica en definitiva porque este no es un gobierno que favorece a este conjunto selecto de empresas. Es un gobierno de empresarios estafadores e inescrupulosos para estos mismos empresarios estafadores e inescrupulosos. Y por eso es que el presidente no tiene ninguna otra alternativa, dice él. Hay una frase o un pasaje de la historia muy conocido por todos nosotros, es en ese diálogo entre Braden y Perón, ¿recordarán? Sí. Donde Braden le dijo, ¿vas a estar con nosotros, el embajador de Estados Unidos, vas a estar con nosotros o vas a estar con el pueblo argentino? Y Perón le respondió, incluyo una mala palabra y permítimela, yo prefiero ser un hijo de puta fuera del país que un hijo de puta con mi propio pueblo. Bueno, Macri se decidió, está clarísimo, porque es cabeza de ese gobierno de empresarios del que él es parte y prefiere ser eso para los de adentro que eso para los de afuera. Bueno, ahora la seguimos. Hernán Lecher, te viniste preparado. Que la gente ya lo sabe, pero nos vas a concretar cuánto... algunos precios. Los aumentos... Son los mejores carteles que hay en la televisión argentina. Mostraste algunos ya. A ver, un poquito más. Pero bueno, ahí mirá, los huevos. 24... A ver, esto vos mostraste desde 2015. Sí. ¿No? Esto en realidad nosotros quisimos medir qué pasaba con la devaluación, si finalmente se va a precio o no. Es marzo contra mayo, al 20 de mayo. 24%. Quería mostrarte este otro. Fíjate, bueno, el pan, lo sabemos, la gaseosa cola, mirá. 22%. Te muestro este porque antes de salir me fijé en 2 supermercados por internet. Sí. Y nos quedamos cortos, ya no está 55, está 65 este mismo producto. ¿Y se viene un nuevo aumento ahora a partir de mañana? Y se viene probablemente, lo que pasa es que, vos lo decías un poco, el problema es que hay una expectativa de devaluación a futuro, ¿no? Y hay una expectativa además de que los precios van a aumentar, con lo cual muchos de estos precios, algunos dicen, pero no tiene productos importados, ¿por qué aumenta? Y aumenta porque todos creen que va a aumentar todo y por lo tanto, digamos, se garantiza el margen de rentabilidad a través del aumento del precio, ¿no?
Bueno, ahora continuamos, tema precio, tema tarifas y además, enseguida, gracias Hugo nuevamente, muy amable, realmente interesantísimo el análisis. Y además, enseguidita, las expresiones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, respecto a que habría que preguntarse por qué tantas universidades públicas en la provincia de Buenos Aires si es que los pobres nunca llegan a la universidad. Van a estar enseguida con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar, y el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni. Esto es Minuto 1, la realidad ampliada. Ya volvemos.